Buenas tardes. El documental que les vamos a mostrar a continuación va a estar referido un poco hacia la explicación con nuestras palabras de la Revolución Francesa, los derechos del hombre y la época napoleónica. Mi grupo está conformado por Andrea Palacios, Manuela García, Valeria Villada, Mafe Abello y mi persona Catalina Zapata. Continuemos. Primero, los antecedentes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento principalmente social que se dio en Francia entre 1789 y 1799. Acabó con el antiguo régimen y comenzó la Edad Contemporánea. El rey en ese momento era Luis XVI, quien tenía la idea poco sensata de que una divinidad le había concedido la corona. Él y su esposa eran la cima de una gran pirámide que poco a poco se fracturaba. Existían dos clases en ese momento. La primera, los aristócratas, quienes se daban grandes lujos a costos del pueblo. Pero ¿qué culpa tenían? Ellos creían que vivían en una burbuja donde todo era perfecto. Y la segunda clase eran los burgueses, campesinos, siervos, entre otros, los cuales debían pagar altos impuestos para poder medio cubrir los gastos de la nobleza. Ellos sufrían una época de pobreza, injusticia y hambruna, lo cual los llevó a tomar un gran filo y estallar la burbuja de la aristocracia. Causas de la Revolución Francesa, desde el punto de vista social y económico. Primero, los burgueses empiezan a ganar poder económico, pero no lograban entrar a la clase alta, debido a que ser aristócrata era algo que se heredaba, no que se podía conseguir por medio del esfuerzo, y esto los impulsó para ir en contra de la monarquía. Segundo, las diferencias sociales eran gigantes. Una evidencia de esto era que aquel que fuera desobediente a los ojos de la ley merecía un castigo, pero si era un aristócrata se le designaba la decapitación, que en ese momento era el método más rápido e indoloro si lo hacía alguien experto. Y si era alguien del pueblo, primero se le asignaba una o varias torturas y luego se daba lugar a la ejecución. Por ejemplo, se le podía poner en una rueda hasta lograr que todos sus huesos se rompieran, para luego ponerlo en una hoguera a que el fuego lentamente lo consumiera. Desde el punto de vista político, en ese entonces se manejaba la monarquía absolutista, la cual nos dice que todo está bajo el poder del rey, y lo que el rey diga es lo que se hace. Desde el punto de vista ideológico, se da el origen de la Ilustración, también llamado el siglo de las luces, ya que a muchos se les prendió el bombillo. Este defendía la libertad, la razón y la igualdad, es decir, le dio el lema a Francia: Liberté, Égalité, Fraternité. Este movimiento fue impulsado con la creación de la imprenta, la cual permitió que el conocimiento se pudiera esparcir más fácil. No está de más mencionar que después de esto llega el romanticismo, movimiento que priorizaba los sentimientos y por lo tanto iba en contra de la Ilustración. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue la creación de la guillotina. La Asamblea Nacional Constituyente abrió un debate acerca de la pena de muerte y el médico Joseph Guillotin propuso una muerte igual para todos, la decapitación. Y con la finalidad de evitar los errores que a menudo cometían los verdugos, propuso un mecanismo que cortara la cabeza limpiamente en un abrir y cerrar de ojos. Antoine Louis, médico cirujano, creó dicho aparato, basándose en diseños anteriores, pero haciendo modificaciones para que al ser utilizada la víctima no sufriera tanto. Apenas se construyó, se probó en cadáveres, y cuando ya estuvo lista, se ubicó en una plaza al frente del Ayuntamiento de París, donde llegó su primera víctima, Nicolas Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada. Aunque la guillotina fue diseñada para castigar por crímenes comunes, varios aristócratas fueron expuestos a ella por estar en contra de la revolución. Fue así como la guillotina se convirtió en el instrumento y el símbolo del reino del terror. La guillotina ejecutó tanto a Luis XVI y María Antonieta como al mismo Robespierre, impulsador del reino del terror. A continuación hablaremos de la primera etapa, que fue entre 1789 y 1791.
El rey Luis XVI, con María Antonieta, princesa de Austria, su esposa, vivían en el Palacio de Versalles, separados del pueblo. Debido a lo antes mencionado, el pueblo se dirigió a su castillo y reclamó por tener cierto poder en las decisiones que los involucraban. El rey al principio se negó, pero al ver la insistencia del pueblo, los consejeros del rey le dijeron que aceptara la idea para poder evitar problemas. Finalmente, la soberanía fue representada por los 3 estamentos y como resultado fue instaurada la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, lo que significó un cambio jurídico sin precedentes. Los asambleístas aprobaron como primera medida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el día 26 de agosto de ese mismo año. De todas formas, el rey trató de impedir el movimiento que estaba surgiendo, pero esto no detuvo al pueblo. Encontraron otro lugar para realizar la reunión y decidieron hacer el juramento del Salón de la Pelota, en honor al lugar donde juraron crear una mejor constitución. Una semana después pasó a llamarse Asamblea Nacional Constituyente, ya que se aprobó la primera constitución francesa. Después de esto, se hicieron grandes cambios como reordenar la administración de la justicia tomando en cuenta la nueva división territorial, igualdad en el pago de impuestos y le quitó la independencia a la Iglesia Católica. El suceso que marcó el inicio de la revolución fue la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel donde eran enviados todos aquellos que se oponían a la monarquía. No tenía demasiados reclusos, pero era un símbolo de injusticia y eso ocasionó una lucha en nombre de la libertad. Finalmente tomaron Bastilla y quedó como un símbolo del antiguo régimen. Se le quitó al rey el mandato total y se dividieron los poderes en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Contemplando el avance de la revolución, el rey Luis XVI planeó huir con su familia a la monarquía de Austria y Prusia, ahora Alemania, con quienes ya había hecho un acuerdo para acometer contra los movimientos revolucionarios. Sin embargo, fueron descubiertos al intentar salir de Francia y los devolvieron a París, donde permanecieron bajo custodia y como consecuencia del comportamiento del rey, muchos aristócratas y clérigos empezaron a huir aterrorizados. Segunda etapa de la Revolución Francesa. La sociedad empezó a tener ciertas fallas. Austria y Prusia querían ir contra Francia por haber aprobado la monarquía absoluta, y los grupos políticos jaconinos y girondinos comenzaron a tener peleas. Gracias a estos problemas se creó un nuevo parlamento y la Convención Nacional que dio fin a la monarquía y comenzó una mejor república. Ya que el rey no era necesario, fue ejecutado por ir contra la revolución y días más tarde fue ejecutada su esposa, la reina María Antonieta. La nueva República Francesa inició bajo el dominio de los girondinos y se caracterizó por afrontar una de las etapas más difíciles con enfrentamientos antirrepublicanos, la lucha por el poder y el enfrentarse a una fuerte Unión Europea que estaba en contra de lo que ocurría en Francia y que a su vez le dio lugar a la formación del Ejército Nacional Francés. Luego accedieron al poder los jacobinos, nominados y liderados por Maximilien Robespierre, entre otros, y fue así como empezó una época denominada como el Reino del Terror, entre los años 1792 y 1794, debido al uso excesivo de la guillotina. En esta etapa se publicó una nueva constitución francesa. Sin embargo, en 1794 la popularidad de Robespierre decayó y se levantó una revolución popular que lo derrocó. Tercera etapa de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte llegó a Francia y, aprovechando la crisis que se vivía en el país, hizo un golpe de estado, dando fin a la Revolución Francesa, y todo por lo que peleó el pueblo francés fue en vano, ya que Napoleón se autoproclamó primero como primer cónsul y más tarde como emperador. Algunas de las conclusiones con las que podemos llegar con estas etapas son: el fin del feudalismo y de la servidumbre, la ley
la ley de constitución civil del clero y la aprobación de los bienes de la Iglesia, la libertad de prensa y la divulgación de los conocimientos, el nuevo parlamento, convención que eliminó la monarquía y proclamó la república, la ejecución de Luis XVI en 1793 y ascenso de la burguesía que lentamente se transformó en el grupo social más fuerte de Francia. Arte y arquitectura durante la Revolución Francesa y la época napoleónica. Había una visión diferente del mundo. En Francia se empezaban a rasgar las ataduras del régimen y resonaban en todas partes gritos de libertad, separación de poder, igualdad y racionalidad. De manera consecuente, en algunos periodos anteriores, el arte se había enfocado en la nobleza y el clero, pero gracias a la Revolución terminó por separarse por completo. El barroco fue el movimiento de las grandes decoraciones y construcciones. Surgió antes de la Revolución Francesa por toda Europa. Del barroco, que era un movimiento con toques de religiosidad, se pasó al rococó, un estilo donde la creatividad y las líneas curvas tomaban la atención. Por último, se extendió el neoclasicismo, un movimiento artístico solemne que perseguía los ideales antiguos y la sobriedad en sus imponentes construcciones. En la arquitectura del siglo XVII e inicios del XVIII, para Francia y Europa en general, debemos señalar la influencia de los maestros Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini y Guarino Guarini, que fueron el ejemplo a seguir en la construcción. Bernini era un hombre dedicado e innovador, que trabajó como arquitecto para la iglesia. Fue representante del barroco tardío y uno de los arquitectos encargados de la construcción de la Basílica de San Pedro. Específicamente, él se encargó de construir el baldaquino, una construcción, valga la redundancia, de 4 columnas onduladas, cercana al altar de la basílica. Él se ingenió también algunas de las decoraciones de los techos. Por otro lado, Borromini se centraba más en las formas. Con su gran conocimiento de ingeniería y matemática, aportó a la construcción de la iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane, una iglesia con techos de forma ovalada que no se había visto nunca en su tipo. Era una gran construcción. Por último, Guarini participó en la construcción de la iglesia de San Lorenzo de Turín. Tenía una forma simétrica, un patrón circular característico y complejo, que cuando se mira desde arriba y desde abajo también, da la impresión de estar dentro de un caleidoscopio. Volviendo a Francia durante el reinado de Luis XVI, los arquitectos y artistas franceses más hábiles eran contratados por la nobleza y el clero para construir palacios e iglesias. A medida que la revolución tomó fuerza, fue la burguesía la que impulsó la construcción de hospitales, museos, escuelas y edificios que sirvieran a la comunidad en general, porque la nobleza y el clero eran al fin dominadas por el tercer estado. En 1799, con el inicio del Imperio Napoleónico, el arte pasa a tener un estilo neoclásico al conocido estilo imperio, de construcciones enormes, de techos altos, decoraciones y símbolos dorados de águilas, leones y abejas. Se sabe que muchos fueron los artistas que le dieron vida a la Francia de la Revolución y al Imperio Napoleónico, al igual que fueron muchísimas las construcciones que se erigieron. Sin embargo, mencionaremos solo unos pocos ejemplos, comenzando desde el periodo anterior a la Revolución Francesa hasta el inicio de la época napoleónica. Primero, en el reinado de Carlos V se construyó la Bastilla, cuyo propósito era la protección de la ciudad ante los ataques ingleses. Allí se ubicaban los arqueros para impedir la invasión de la ciudad. Es esta misma Bastilla, de torres altas y muros sólidamente construidos, la que fue utilizada como cárcel en el reinado de Luis XVI y la que fue derribada en 1799 como detonante de la Revolución. El Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles podía albergar casi a 20.000 personas. Allí vivían María Antonieta, Luis XVI y la familia real antes de que estallara la Revolución. Es hasta hoy en día un espacio fascinante de jardines ondulados y frondosas enredaderas. Excelente para el turismo. Tiene aproximadamente 2.000 ventanas y decoraciones minuciosas en cada una de sus habitaciones. Es inmenso. En su época, sin embargo, se decía que las condiciones de salubridad dentro del castillo, dentro del palacio, eran pobres. También se tiene de esta época santuarios de peregrinación que habían sido inspirados en la religiosidad del barroco tardío. Habían edificios imponentes y estos santuarios se caracterizaban porque tenían escaleras y ventanales gigantes. Por último, en la arquitectura, luego del periodo revolucionario, se instaló en Francia la arquitectura neoclasicista. Se regresó a la rectitud en las paredes y las líneas, se dejó la ondulación,
No por ello se dejaron de lado los techos altos y las construcciones de gran tamaño. Algunos artistas destacados de la época. Juste-Aurel Meissonier era un decorador rococó que ponía siempre el color y detalle en cada una de sus creaciones. Su fuerte era la decoración de interiores, por lo que decoró muchas formas de muebles y mesas elegantes, para palacios y también para castillos. Germain Boffrand. Este hombre se enfocó en el diseño de interiores también, pero su fuerte fue el de las habitaciones, con el Hotel Soubise. Era cierto tipo de habitación en la que decoró lo suficientemente bien para que las personas se reunieran a tomar té o a hablar de temas intelectuales. Jean-Antoine Watteau fue un pintor de fantasía idílica, mitología y amor en el que reinaban la naturaleza y la calma. Se centraba en el cuerpo femenino y los colores pastel. François Boucher fue pintor para Luis XVI. Sus obras se caracterizaban por un color agradable, suave, con trazos delicados. El erotismo era su tema principal. Jean-Baptiste Siméon Chardin pintó a la burguesía francesa en sus actividades cotidianas, esto en el momento en que se volvía más importante socialmente. A partir de aquí se plasma la realidad. Se plasmaba la señora con su hijo comiendo, el niño cuando estaba jugando, las familias, etc. Escenas que no necesariamente involucraban a la realeza o a la iglesia. Esto fue producto de la revolución. Y por último tenemos a Jean-Louis David. Fue un gran pintor que tenía momentos de curiosa aceptación tanto por el régimen de Luis XVI, la revolución y posteriormente por Napoleón. Plasmaba en sus pinturas las situaciones políticas de su país y se lo reconoce por haber realizado una pintura dedicada a la muerte de Marat, a la vez que hizo retratos y propaganda para Napoleón. Es sin duda uno de los hombres que plasmó con sus manos la Francia de la Revolución. Era napoleónica y cambios en diseños arquitectónicos. Napoleón quiso hacer de París la nueva Roma e hizo construir numerosos edificios que recordaran al Imperio Romano en su apogeo con la ayuda de arquitectos como Charles Percier y Pierre Léonard, entre otros. Una de las estructuras más emblemáticas es el Arco del Triunfo, encargado por Napoleón para honrar a las tropas francesas. Este arco es el sitio de la tumba del soldado desconocido, y la llama eterna arde en honor a los muertos no identificados que cayeron en las dos guerras mundiales. En esta época de Bonaparte hubo un cambio en cuanto a los proyectos arquitectónicos. Esta etapa consistió en el desarrollo del propio estructuralismo, valiéndose como fonemas y monemas, haciendo uso del término lingüístico, de dos series de medios expresivos antiguos. Los grandes volúmenes puros, tales como pirámides, cilindros y esferas, y los órdenes clásicos codificados en el Renacimiento italiano. Finalmente, llegaron a la autonomía interna de las partes que constituyen el organismo arquitectónico. Cada una debe ocupar el lugar y tener la escala que convengan a la expresión, sin tener en cuenta la función para la que fueron inventadas. Cabe resaltar que en esta época, tanto arquitectónicamente en sus estructuras, los palacios reales tuvieron un cambio en cuanto a su limpieza interna de todos estos reyes, y hubo una mejoría en esta época hacia ya la familia real que procedió después de todo lo que fue la época antes de la Revolución Francesa. A continuación hablaremos sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya más de 70 años y continúa siendo la Carta Magna Internacional para toda la humanidad, tal y como lo definió Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, antes de llegar a ese momento de 1948, en el que la viuda del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt presentó al mundo este documento, ya existían tratados que recogían la necesidad de otorgar un estatus único e igualitario con todos los seres humanos. Las Naciones Unidas marcan el origen de los derechos humanos en el año 539 a.C., cuando las tropas de Ciro el Grande conquistaron Babilonia. Ciro liberó a los esclavos y declaró que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera y estableció la igualdad racial. Estos y otros preceptos fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro, cuyas disposiciones inspiran los 4 primeros artículos de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e igualdades en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desgarrantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Así como los recientes artículos mencionados, hay 30 artículos en total. Sin embargo, para no hacer tediosa la explicación, solo hicimos énfasis en los primeros 10. Sanidad en la Revolución Francesa. En la medicina, es necesario señalar que la revolución no trajo cambios importantes en la medicina como profesión, pero se debe destacar que el espíritu que estaban envueltos los revolucionarios logró producir cambios en el aspecto concretos del ejercicio médico, en la relación médico-paciente, por ejemplo, que se tornó más cercana en las aceptaciones del derecho de la salud y de los enfermos, sin diferencias de clases o posición, y en la forma de una conciencia plena en las obligaciones de la sociedad posrevolucionaria para con sus conciudadanos, en un médico más democrático y más igualitario. Las formas de pensar y razonar más lógicas y menos racionales que se fueron desarrollando con el paso del tiempo llevaron al progreso de la medicina clínica, sustentando en la obtención de historias clínicas más completas y bien organizadas, en el examen más detenido de los pacientes y en la mejor aplicación de los métodos auxiliares del diagnóstico disponibles en aquel tiempo, con la medicina al pie de la cama del enfermo. Por ejemplo, surgió como sistema de atención médica y de enseñanza. Las publicaciones científicas de este entonces dan claro testimonio del progreso médico en los años que surgieron en la Revolución. En aquellos días aparecía la anatomía
patológica y se generalizaba el uso del microscopio en las investigaciones, en las que la práctica hospitalaria, como producto del pensamiento filosófico de Descartes, empezó las escuelas mecanistas y vitalistas en la medicina, que concebían las enfermedades de manera distinta y discutían entre sí las diferencias formadas de estas. Dominique Larrey. En el siglo XVIII, las batallas dejaban un abrumador balance de muertos franceses. Esto porque los heridos tenían que esperar a que finalizara la lucha para poder ser atendidos por sus compañeros, y que las posibilidades de sobrevivir a una herida de combate que solo se podía tratar de 24 o 36 horas si se ganaba la batalla eran mínimas. Además, el traslado era muy difícil en aquel entonces porque los hospitales de campaña se encontraban mínimamente a 5 kilómetros del campo. Es por esto que en plena Revolución Francesa, un joven y valiente médico francés llamado Dominique Jean Larrey, que vivió desde 1766 a 1842, ideó un sistema para reducir los tiempos de espera. Formado en medicina y especializado en cirugía, en 1793 Larrey se unió al ejército revolucionario que combatía en la frontera alemana, Magnusia, y allí se percató de la mala organización de los servicios de salud en el frente. Por ello ideó un sistema de carros tirados por caballos para que llevaran rápidamente al hospital a los heridos en el campo. Así podrían ser atendidos al menos en 24 horas. Las ambulancias volantes de Larrey imitaban el funcionamiento de la artillería volante a caballo, es decir, aquellos carros cargados con las armas que ayudarían a los soldados en la batalla. Las ambulancias estaban pensadas para aliviar todo lo posible al soldado mientras llegaba al hospital. Consistían en una caja de madera abovedada, con 2 paneles laterales forrados, 2 ventanas a ambos lados y puertas batientes para no demorar la apertura. En el interior habían 4 rodillos que permitían deslizar sin problemas una base con un colchón forrado de cuero. Este sistema novedoso impresionó a Napoleón Bonaparte, que se llevó consigo a Larrey para ganar las batallas más difíciles. Sin embargo, Larrey notó que aún con la ambulancia, aquellos heridos de mayor gravedad seguían muriendo, por lo que comenzó a realizar procedimientos quirúrgicos urgentes como la amputación, rápidamente. Dejó claro que al tratar las heridas de mayor gravedad, primero, se pueden salvar muchas más vidas. Esta idea la escribió en su libro Memorias de cirugía militar y campañas de los ejércitos franceses. Con esto, Larrey creó el triaje, un orden lógico para atender a los pacientes. Además, fundó un hospital para los que se suponía eran sus enemigos. Atendió tanto a los soldados de Napoleón como a los de aquellos países a quienes se enfrentaban. Esto le salvó la vida, le ganó la admiración de Napoleón y muchos médicos, y con algunos cambios ha salvado millones de vidas en la actualidad. Otros aportes a la medicina que no solamente ocurrieron en Francia. John Hunter, en Inglaterra, entre 1780 y 1793, comenzó a practicar en el Hospital de St. George de Londres las primeras cirugías con anestesia y algunas técnicas para parar el sangrado. Era un modelo más seguro del que se tenía en las intervenciones quirúrgicas. Leopold Auenbrugger, desde 1722 a 1809, fue un médico austriaco que desarrolló la percusión como método diagnóstico. James Lind encontró cómo prevenir el escorbuto. Era médico de la Marina inglesa y notó que siempre en los viajes se veían problemas de salud dental, después de terminar el suministro de frutas. Al darse cuenta que era esto lo que hacía falta a los navegantes, ayudó a prevenir el escorbuto, mucho antes de que se supiera que la razón de esta enfermedad es la deficiencia de vitamina C. En este periodo de la historia es importante resaltar que comenzaba a impartirse formalmente en las universidades la carrera de medicina, desde 1808. Y por último, Jean-Paul Marat, médico francés, publicaba el periódico El Amigo de la Gente, que era, por así decirlo, el diario de la Revolución. Todo este tipo de acción política le costó la vida a Jean-Paul Marat después. El éter y sus usos medicinales. Casi siempre lo utilizaban para las infecciones pulmonares o para la enfermedad del escorbuto, que se refiere a la falta de vitamina C en el cuerpo, aunque también lo utilizaban como droga recreativa. Las personas antes se lo untaban con un paño en la cara y así cuando tenían peleas o festivales no sentían ni las heridas ni los golpes. Así fue como
el doctor Long se dio cuenta que este podría servir como un analgésico y la empezó a utilizar en las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué pasa si huelo éter? Puedo tener algunos síntomas como mareos, ganas de vomitar, excitación, aumento de la actividad cardíaca y también en la parte de la tensión sanguínea. Para concluir, hay que decir que esta época generó grandes cambios que aún hoy en día podemos evidenciar. El mundo cambió al igual que el ser humano. Si quieren saber más acerca de esta época tan violenta, les recomendamos ver la serie de la Revolución disponible en Netflix.